Bienvenidos a una nueva edición de Masa Crítica, el programa regional que busca el talón de Aquiles de la política nacional, de la política local también, que es importante para quienes vivimos en esta región. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Como siempre, nuestro buen amigo Cristian Zamorano, que la semana pasada estábamos llenos de Cristian, ahora tenemos uno solo. Él es cientista político y está con nosotros nuevamente acompañándonos. Nuestros invitados, don Alfredo Hervas López, presidente comunal de Renovación Nacional. Correcto. Alfredo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros don José Jesús Valenzuela Díaz. Él es secretario general regional de la Unión Demócrata Independiente de Tarapacá. ¿De Tarapacá dije bien? Así es, sí. ¿Cuál fue la frase de la semana que hemos rescatado hoy? La voy a leer. Dice así: efectivamente, se cometieron errores en la planificación y en la ejecución del censo 2012. Y quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por estos errores. Son palabras del presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. Hubo una comisión investigadora sobre este tema y voy a subrayar tres recomendaciones o tres hallazgos que hace esta comisión. La primera, la tasa de omisión de la población asciende aproximadamente a un 9,3%. Es decir, hay un 9,3% de la población que no habría sido encuestada. Las estimaciones realizadas por esta comisión además señalan que hay una quinta parte de las comunas que tampoco fueron adecuadamente encuestadas. Y finalmente, se señala que no se pueden hacer estimaciones censales ni tener muestras estratificadas a partir de este censo, y por lo tanto no es recomendable que para las políticas públicas se consideren estos datos. Estimado amigo, ¿qué pasa con la estadística? ¿Qué pasó con el censo? Porque no es el primer problema estadístico que tenemos. Quiero recordarle a nuestros invitados, ¿verdad?, y a teleaudiencia, que hubo algunos ruidos también con la CACEN 2011. Y la CACEN 2013, que correspondía hacerse también este año, no se va a realizar o no se estaría realizando porque no hubo oferentes y se declaró desierta. ¿Le cuesta mucho a la alianza el tema estadístico? No, yo creo que no, definitivamente. Lo que ocurre es que, en mi muy modesta opinión, estamos enfrentados a un tema de decisiones de planificación. La candidata Matei lo decía el día de ayer. Yo creo que las personas que han asumido la tarea de llevar adelante estos desafíos no han sido las más adecuadas, lamentablemente. Y en eso tenemos que ser absolutamente francos en sostenerlo cara al país, pues, y asumir que no siempre las personas que uno escoge para una determinada misión son las personas más idóneas. Yo creo que cuando el presidente de la República se dirige a los ciudadanos, ¿cierto?, y pide perdón, lo hace en ese sentido, con mucha humildad. Él asume que se ha cometido un error grave, un error que incide en el prestigio de un instituto tan trascendente para nosotros desde el punto de vista de la gestión de las políticas públicas como el INE, en la designación de su director máximo y de los equipos de trabajo que a su vez conformó. Yo creo que uno tiene que ser súper honesto en sostener eso y no tener miedo. Creo que hay que acostumbrarse a decirle a la gente que es posible que nos equivoquemos, es posible que las autoridades se equivoquen, y en ese sentido hay que asumir las responsabilidades administrativas y políticas que eso genera. Yo creo que eso le hace bien al país, nos hace bien a todos, y no hay que tenerle miedo. Yo creo que aquí, en definitiva, nuestro gobierno, lamentablemente, no tomó las precauciones necesarias para llevar adelante un censo como el que se proyectó a la ciudadanía, como el que se nos prometió. Y esa es mi visión personal del tema. Alfredo,
este tema del censo y de su costo, aproximadamente 30.000 millones de pesos, que es un poquito menos que el presupuesto anual de esta región, Correcto. ¿ya? Desde el punto de vista del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Qué le decimos al país o cómo Yo creo cubrimos que- esto? Mira, yo pienso que quiero destacar dos cosas. Es decir, una, quiero destacar la hombría con que fue asumido por el presidente de la República. A lo mejor eso, restando a lo mejor un poquito, comillas, la humildad, porque no es humilde. Sabemos cómo es. Entonces, a lo mejor producto de alguna de estas cosas, también tiene que tener algo de responsabilidad en su ser. A él le gustan todas las cosas rápidas, correctas y perfectas, y en la administración pública nuestra eso no existe. Estamos lejos de eso. Estamos lejos de la administración pública cuando nosotros somos capaces de conocer la realidad de la administración pública, del inmenso número de gente que no trabaja porque presenta licencia médica, del que trabaja lo hace en forma 50%. Creo que hace difícil este tipo de trabajo que son súper importantes, deben ser muy bien planificados. Yo viví algo del proceso, en sí me dio la impresión como que fue muy a contratiempo, todo muy urgente. Lo viví en forma personal porque yo atendí al encuestador cuando fue a mi casa, le hice varias preguntas que ni siquiera estaban en el formulario, porque por ejemplo en el formulario creo que tiene mucha importancia saber algo relativo al deporte, y no aparecía, o sea, no decía si a mí me gustaba el deporte, si no me gustaba, si algo de mi familia, y así como eso habían varias cosas que escapaban, que son realmente importantes para el país, para las decisiones que tiene que tomar un gobierno. Así, había muchas cosas. Entonces creo que eso, en el fondo no quiero justificar que se haya hecho mal, creo que es un error, pero de algún modo estamos pagando el noviciado. Ya, yo voy a tener que defender a los funcionarios públicos, Ya, ¿ah? Porque Me yo parece. soy funcionario público, correcto. ¿ah? Y te voy a decir que hay días que me faltan horas y semanas que me faltan días, por el volumen de trabajo y de responsabilidad que uno tiene. O sea, hay que asumir que un funcionario público, en cualquier servicio, tiene que asumirse que es funcionario de Estado, no de un gobierno determinado. Porque si nos asumimos como un funcionario de un gobierno determinado, solamente vamos a hacer algunas cosas de interés casi acotado. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno se asume como un funcionario de Estado, entiende que tiene una responsabilidad con la ciudadanía y que por lo tanto los recursos públicos hay que cuidarlos. No malgastarlos y menos hacer chamullo. Yo creo que ahí hay un problema país importante, porque normalmente hay unos puestos clave donde la gente debería quedarse a pesar de quién gobierna, y deben ser apolíticos de algún modo, es decir, funcionarios, tecnócratas, capacitados. Ahora lo que dice el representante de Renovación Nacional sobre la gran máquina estatal que no funciona bien en Chile, es difícil de contradecirlo, en el sentido donde cada vez que se trata de implantar una medida nacional hay fallos. Quiero decir, las primarias no funcionaron, las primarias, hubo disfuncionamiento. En este caso no funciona el censo. Cuando se trata de implementar políticas públicas como el Transantiago, también fallan. Y simplemente, desde un punto de vista de infraestructura concreta, cuando llueve en Santiago, toda la ciudad está paralizada. Es decir, nos fantasiamos país desarrollado en 2020 y simplemente para implantar un censo falla. Entonces yo creo que ahí nos plantea el problema cómo educamos al chileno, porque no trabaja bien. El chileno que trabaja en esa no trabaja bien, y no creo que es independiente de su voluntad, es el resultado de algo, es el síntoma de algo. Y yo creo que yo siempre recaigo en lo mismo, es un problema educacional. No existe un buen nivel de formación acá en Chile, y pueden implantar la política que quieran, siempre habrán fallas y sigue así. Creemos un poco de nuestro contradictor o interrogador, porque si bien es cierto hay un problema serio en el tema educacional en Chile, no es menos cierto que en este tema del INE yo creo que se reduce todo a un tema de estrategia, de planificación y de las decisiones que se tomaron para poner en marcha un programa tan innovador como el que pretendía este censo. Yo creo que hay que ser en este sentido súper honesto con la gente. Definitivamente se tomaron decisiones equivocadas en la implementación del mismo, y de eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que podríamos decirle a la ciudadanía toda?
que hay que hacer efectivas las responsabilidades administrativas que procedan por el mal proceder que hayan tenido uno o más funcionarios, ¿cierto?, públicos en la implementación del mismo, y hay que hacer efectiva también las responsabilidades políticas que se deriven de esto. No hay que tenerle miedo a eso. Eso significa que como ciudadano no cabría la posibilidad de pensar que hay un intento de manipular la cifra para mostrar un gobierno exitoso, que todo lo hace bien, como tú señalabas. No hay No, yo creo que no. O sea, me parecería de verdad... te he mencionado tres cosas: el censo, la CACEN 2011 y la CACEN 2013, que debería de hacerse y que no sabemos si se va a Claro, hacer. es que a contrario censo yo también le diría, si el propósito del gobierno fue justamente manipular estadísticas o números, ¿cierto?, para aparecer como un gobierno absolutamente exitoso desde el punto de vista de los números, de las cifras, yo diría entonces ahí es donde más cuidadoso o más meticuloso tendría que haberse sido, y sin embargo no se lo fue. Yo creo que ese es el tema. Me parece como absurdo dispararnos a los pies nosotros mismos. Yo creo que lo que se produce aquí es simplemente una mala acción, una toma de decisiones apresuradas, no planificadas, no meditadas lo suficiente, porque en las decisiones o en las políticas de Estado, en la implementación de políticas de Estado, uno debe darse el tiempo, estoy pensando como autoridad, para planificar adecuadamente todos y cada uno de los movimientos que las distintas instancias gubernativas o los servicios van a realizar. Porque el tema es serio, o sea, involucra al país entero. Y el movimiento de recursos es significativo, como usted bien lo ha expuesto. Entonces, exponernos a un fracaso trepidante me parece más bien un absurdo, exponerse a un absurdo. Y no quedamos bien tampoco internacionalmente. ¿Ya? El Instituto Nacional de Estadística siempre contó a nivel latinoamericano y a nivel internacional con un buen prestigio. Bajo esta lógica, Alfredo, ¿tú crees que hay que repetir el censo? ¿Hay que hacer un censo acotado? No. ¿Cuál sería? ¿Por dónde? ¿Qué está reflexionando yo usted? pienso que haciendo abstracción del valor se debe hacer de nuevo. Se debe hacer de nuevo y bien hecho. Porque yo recuerdo de haber participado en otro censo anterior en que hubo un determinado día en que nadie salía de su casa y había que esperar cuando lo vinieran a censar. Era casi un acto cívico. Claro, era una cosa sumamente importante, o sea, no era ir 2, 3 veces o hablar con la nana, no, era una cosa súper seria. Y yo creo que así tiene que ser considerada. Y me atrevería a decir que a lo mejor está el momento en que cuando se haga el nuevo, es decir, se consulte con la gente qué es lo que más debiera traer el contenido de esa consulta, porque me da la impresión que hay muchas cosas que no se consultaron y que son importantes, por Dios santo, y hoy día la estamos viendo en la calle, que es preocupante. Cristian, ¿qué hacemos con el censo? ¿Se repite? ¿Volvemos a esa tremenda inversión que significa? ¿Recuperamos prestigio internacional? Bueno, es obligatorio hacerlo de nuevo, por una razón simple. El estado demográfico de un país te entrega muchas variables indicándote hasta qué dirección va el país. Es decir, tú puedes explicar muchas cosas con un estudio demográfico. Puedes explicar las guerras napoleónicas de Bonaparte, puedes explicar el baby boom en Estados Unidos, por ejemplo, el desarrollo que tuvo Estados Unidos en los años 60-70, puedes explicar el pueblo alemán que llega a la Segunda Guerra Mundial, puedes explicar muchas cosas. Entonces, obligatoriamente necesitamos esos datos. Y hay que hacerlo de nuevo porque un margen de error de 10% es enorme. Es enorme. En cualquier trabajo serio, académico, eso te repruebas con eso. Entonces, hay que hacerlo de nuevo. Ahora, para responder al representante de la UDI, me alegro que busque responsabilidad y acortar cabeza de algún modo en la máquina administrativa, porque sin duda si se hubiese buscado responsabilidad bastante pronto, un candidato de ustedes no se hubiese podido presentar a la presidencial. Es decir, yo creo que hay que buscar responsabilidad, estamos de acuerdo. Ahora, cuando yo digo que es un problema educacional, es decir, quizás es lo que falta un poquito al gobierno actual. Es un gobierno que llegó con una mentalidad de empresariado, ¿cierto? Como usted mismo lo indicó. Y tú llegas a tomar las riendas de la máquina estatal. Y una máquina estatal no funciona como una empresa. Y yo creo que no supo sospechar exactamente lo que estaba manejando. Y esto es una prueba más que no sabe hacerlo. ¿Cómo no tampoco lo supo hacer con el movimiento estudiantil? ¿Cómo no lo sabe hacer en numerosas oportunidades? Eso es lo que yo digo. Es decir, quizás no está tomando en cuenta, yo creo que muchas veces eso sucede, fantasea una realidad sin tomar en cuenta realmente la sustancia de esta. Y en este caso yo creo que el censo fue hecho de manera apresurada, y con la voluntad de obtener un resultado rápido. Yo creo que ahí cometió un error. Eso es lo que
lo que indicaba con el error que cometió el gobierno. Alfredo, es una opinión bastante... Sí, la encuentro bien aceptada y insisto en la administración pública, a pesar de que tú te enojaste conmigo. No, no me enojaba, o sea, puse los puntos ahí. Bueno, pero creo que no quiero pensar que no es como tú me estás diciendo, pero yo también fui funcionario público, trabajé y creo que tenemos que ser realistas. Nosotros de repente un poco somos algo soñadores y dejamos pasar las cosas, pero resulta que la administración pública es una organización política, ¿ya? Está politizada muy fuerte, además con una organización que es terrible de, ¿cómo te dijera yo? Aparte de la parte política, la parte de resentimiento, nos encontramos con personas que tienen 20, 25 años trabajando con un contrato a contrata, otros con un contrato honorario donde no tienen ningún beneficio. Sí. O sea, yo lo hago sentir fuerte porque yo fui funcionario público, fui inspector del trabajo y a mí como autoridad me correspondía ir a fiscalizar a las empresas, a los trabajadores, y resulta que el Estado no es capaz de autofiscalizarse, menos cuando tenemos una masa de funcionarios cercana a los 250.000, de los cuales 80.000 son funcionarios de planta y el resto, el doble, no lo son. Entonces, si uno dice, bueno, si efectivamente esa gente se está pagando, esa gente deben ser todos de planta porque se necesitan, no están para estar paseando, ni mucho menos. A lo mejor eso también les haría sentirse mucho mejor, trabajar con mucho más agrado, porque nosotros no podemos dejar de reconocer en este momento que la gente que perteneció al gobierno anterior normalmente le trata de hacer el quite a lo que se quiere hacer en ese gobierno. Lo ha hecho en forma profesa. Se suponía, cierto, que con todas las organizaciones que uno vemos a todo nivel, es decir, cuando llegue el gobierno, todos para afuera, vengan los nuevos, hacemos los cambios, ¿cierto? Y lo vemos, pasó aquí en la región, en las municipalidades, que llegó la municipalidad, 600 para afuera, 100 en otra municipalidad, 40, y yo creo que eso crea una incertidumbre, una inestabilidad tremenda en la gente y que no puede ser. Estoy de acuerdo con lo que decía Cristian, o sea, los funcionarios públicos tienen que ser funcionarios de carrera, ellos entran, hacen su trabajo y si no lo hacen, lo echan y están para la calle. Pero el tipo tiene que estar consciente que tiene que hacer su trabajo, ser responsable de sus obligaciones y mantener una vida tranquila para poder educar a su familia y tener un buen estándar de vida. Vamos a un pequeño corte y volvemos en unos minutos más.